Conocer para olvidar. Nosotros somos un poquito como esto. Tenemos que ser como un cubo. Parece que hemos tirado las cosas a algún sitio, después de habernos examinado no nos acordamos de la información que habíamos estudiado el día de antes para el examen, pero se queda dentro de nosotros, no es basura. Lo que no podemos hacer es tener todas las herramientas encima de la mesa a la vista. Imaginaros un mecánico que tiene miles de herramientas y las tiene todas encima. No son útiles, porque tampoco puedes verlas todas. Has de tener el conocimiento para sacar la herramienta cuando la situación te lo reclame. Así que echemos el conocimiento, o sea, aprendámoslo, pero no querramos tenerlo aquí, en el primer plano. Vamos a dejar que se meta en algún sitio. Y escuchar para entender. Sobre todo, la escucha. Mirad que insisto mucho en esto, la escucha. Si yo tengo el conocimiento recogido en algún lado y no sé ni siquiera dónde lo he metido, o si me acuerdo que lo sé, cuando escuche será el hilo conductor para yo sacar esto que tengo ahí guardado y que conozco. Entonces, la escucha será el paciente, será la situación la que me pida sacar lo que estoy necesitando en cada momento. Confiar en la ciencia infusa. Vamos a empezar por los huesos craneales. Solo los vamos a presentar. Aquí os digo, es un puzzle móvil. Todo encaja, todo se mueve, es como una maquinaria, un engranaje. Vamos a ver un vídeo. No vamos a hacer más que presentarle. No hace falta que ahora os memoricéis, porque los que habéis estudiado osteopatía sabéis que os pegáis un año con el cráneo y no lo conoces. Hay huesos como el esfenoides que podrías estar meses con él y aún te sorprendería con algo, sin ver la movilidad. Si ves la movilidad ya te mueres. Agujero de conjunción, articulaciones inferiores, superiores, movimiento, de todo. Vamos a conocerle, ¿vale? Así que vamos a ver este vídeo. Está en inglés, pero fácil de entender. Y nos lo traduce. Es interesante porque cada uno está pintado de un color para que veamos cómo articulan unos con otros. Hay huesos invisibles como el etmoides, que es el hueso que está dentro de nuestra nariz. Este es el único que gira en sentido contrario que los demás. ¿Para qué? Para vaciar los senos. Si no hay un movimiento, es como lo ordeño. Al moverse va al contrario que los demás y vacía la mucosidad, hace un vacío y podemos sacar la mucosidad. Falta de movilidad, sinusitis. El esfenoides, que le veremos mañana, es el hueso más importante, todos articulan con él, solo le podremos tocar por aquí. Después tenemos los palatinos, son como un amortiguador entre la boca y la masticación y el cráneo, si no, cada vez que hiciéramos esto, nuestra cabeza retumbaría. Es un hueso semicartilaginoso. Y el vomer hace lo mismo respecto a la posición nasal, nuestros gestos. Si no, cada vez que hiciéramos eso, también tendríamos de los dientes para arriba. Y los huesos más principales, esto sabemos que aquí está la columna. Esto sería la base del cráneo anatómica, mecánica. Mañana veremos la base del cráneo osteopática, la base del movimiento, donde en realidad el cuerpo se equilibra. Aquí se apoya, pero no se equilibra aquí. Vale, aquí vemos el interior. Esto lo trabajaremos menos porque requiere un estudio más interno y más de tener las herramientas que adquiriremos todo este fin de semana. Así que trabajaremos más por fuera, con el movimiento que viene de dentro, pero palpándolo desde fuera. Evidentemente todas estas partes son muy importantes, pero está aquí debajo, no podemos tocar. Podremos escuchar, pero no podemos tocar directamente, no podemos palpar. Esto es lo que podéis ir haciendo en cada momento. Cuando algo no entendamos, ahora saldremos del cráneo, iremos a otros sitios. Pero para eso están los dos cráneos, para que podáis cogerlos cuando necesitáis, ir pasándolos, ir tocándolos y sintiendo lo que tenemos ahí. Esto para mañana, ya le conocemos, ya nos lo han presentado, ya sabemos con quién vamos a hablar mañana. Pero es más importante lo que está pasando dentro. Líquido cefalorraquídeo y meninges, es la fuente del movimiento. Acordaros lo que explicamos en la clase pasada sobre cómo la célula tiene un movimiento y nosotros somos una división de una célula que conserva ese movimiento y después se fabrica la notocorda antes de ser un embrión que guarda ese movimiento y ahí construimos un ser humano que se hace un embrión que guarda ese movimiento. Es la renovación del líquido cefalorraquídeo que le nutre por dentro, mantiene ese movimiento celular. Para nosotros el líquido cefalorraquídeo será como para una célula el líquido intracelular, donde nadan las cosas que nos mantienen vivos.
Os pongo es muy cortito el vídeo, es un poquito para que veáis cómo circula. Esto es una visión médica bastante facilona, ¿eh? Toda la zona azul, vemos algún ventrículo, hay más ventrículos, ahora les veremos, y toda la zona azul es donde recorre y da vueltas el líquido y se renueva, y por dentro del tubo dural hasta el sacro. Os lo dejo ahí funcionando y lo veis, ¿no? El líquido, como os explico aquí, el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos, que ahora en otro vídeo veremos dónde están y qué son, por la filtración de la sangre. No pueden entrar las células sanguíneas porque contienen hierro y matan las neuronas. Cuando alguien tiene un derrame, el contacto del hierro con las neuronas las mata. Entonces tenemos que filtrar eso y tener solamente agua y nutrientes. Eso es lo que es el líquido cefalorraquídeo. Es, como digo aquí, un agua clara que solo contiene nutrientes. Baña todo el sistema. Aquí vemos la visión médica, es que solo circula por los espacios aracnoideos, que luego veremos también qué son, pero en realidad esto es como una esponja, también baña el interior. Incluso exuda un poquito afuera, le lubrica. Y tenemos dos fases. La de vaciado, que es la extensión, esto se conoce osteopáticamente. Mañana veremos la articulación de por qué se le llama extensión. Extensión es cuando una articulación se abre, sus puntos más externos se separan, y una flexión cuando se acerca. Mañana veremos qué articulación es esta, por qué le llamamos así. Pero si no, es más fácil, vaciado cuando se cierra, llenado cuando se llena y se amplía. Este vídeo contiene más información, es muy interesante. Bueno, pues el líquido cefalorraquídeo, aquí veremos enseguida los ventrículos. Los ventrículos no son una estructura, sino un vacío dentro de la cabeza, como una cisterna, ¿vale? Igual que en una casa tenemos la cisterna del váter, la vemos sólida por fuera, pero dentro está vacía y contiene agua. El líquido que se va fabricando se llena ahí y de ahí baña a todas las estructuras vecinas. Tenemos uno en cada hemisferio, uno en la parte central y otro en la parte posterior, debajo del cerebelo, que nutre, se llama el cuarto ventrículo, que nutre esta zona y de ahí reparte a toda la meninge. ¿Veis cómo esta especie de niebla azul sería la meninge que cubre? Aquí la ponen transparente, no es transparente, pero aquí la ponen transparente para que veamos el contenido. Los dos hemisferios, el cerebelo, como os decía, y el tubo dural. Entonces, esto que os explico de las granulaciones, ahora lo veremos en el vídeo. Entonces la meninge Sí. es como una... Como sería como la funda del cable, como un globo que contiene el líquido cefalorraquídeo y las estructuras. ¿Sí? Lo forra todo y le une a los sitios. Como veis, aquí ya aparece en transparente, ¿ves eso que parece una especie de alienígena ahí dentro? Eso en realidad son huecos vacíos, llenos de líquido cefalorraquídeo. Tenemos uno en cada hemisferio. ¿Ves? Esto es la estructura afuera. Acordaros que no es una estructura, que es un vacío dentro. Cuando sentimos que todo el cerebro se dilata, el movimiento que sentiremos ahora es que estas cisternas se llenan y provocan un movimiento en la víscera que le envuelve. Y también cuando se vacían. Esperamos un poquito, es un poco lento de movimiento, pero ya nos conviene para ir asimilando. Pues aquí nos enseña otro perfil de esta estructura. Aquí le estaríamos viendo desde arriba, desde nuestros parietales. Los plexos coroideos son estas manchitas que vemos aquí rojas. Ahí es donde se produce el líquido cefalorraquídeo, filtrándolo de la sangre. El aspecto, si lo tuviéramos en la mano, no sé si alguno habéis visto en un pescado, en una pescada, una hembra, las huevas de pescado. Es una estructura parecida, globulosa y hace de filtración. Entonces ahí se va filtrando, cuando notamos ese movimiento que notaremos de flexión, de expansión, filtra y llena, se nutre y vacía y se reabsorbe por otra parte que veremos más tarde. Si veis, tenemos unos aquí y otros en el cuarto ventrículo. Son las zonas que más necesidad y más presión de líquido cefalorraquídeo necesitan, por los procesos mentales y por los procesos motores del cerebelo. Aquí nos los numera, ¿no? Los dos ventrículos laterales, primero y segundo. El central, que es el interhemisférico. Esto que señala aquí son como los agujeros que les conectan, los agujeros de Monroe, el acueducto de Silvio, esto lo habréis oído hablar, los niños que tienen hidrocefalia les queda eso cerrado, entonces no se puede reabsorber el líquido, se les pone en la cabeza como un globo, no
no pueden reciclarlo ni distribuirlo. Y hay otros dos forámenes aquí abajo que se llaman Lusca y Magendie, que son los que reparten hacia la meninge pericerebral y la dural. Son unos agujeros como de cabeza de aguja, parecen pequeños, pero son suficientes. Si tenemos una encefalitis, una meningitis, algún tipo de esta cosa, se cierran, por eso se produce esa presión intracraneal tan grande que puede aplastar la cabeza. El tacto de un cerebro es como si fuera un flan. O sea, si el cerebro lo tuviéramos y recibiéramos un golpecito así, algo así con la cabeza, y se destrozaría. Por eso tenemos esa presión. Esto es lo que os decía. Estos se llaman los tubérculos aracnoideos. Es como si fuera una seta que comunica la parte meningea con el seno sagital. Digamos que devuelve otra vez, como si fuera la alcantarilla, devuelve el líquido utilizado a la sangre y la sangre vuelve a reciclarse. Aquí vemos las capas. Estas capas son comunes, menos el cráneo, son comunes a todo, a la meninge craneal y al tubo dural que va por dentro de nuestra columna. Tiene tres capas, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Aquí vemos la del cráneo, esto es el diploe craneal, tenemos la dura madre, se llama dura madre porque es la que le protege, es muy dura, puede ser fácilmente cortable, pero es muy difícil de agarrarla, es muy dura. De hecho, cuando ahorcan a una persona que la tiran de alto es para que se pueda romper, si no, no se rompe. La aracnoide se llama aracnoides porque tiene como estas patitas, como hilos de telaraña, para crear unas trabéculas, unos espacios por donde circule el líquido. Y la pía madre es la que forra directamente como una pielecita el tejido neuronal. Esto es muy fácil de ver pensando en una castaña, la castaña que comemos, fresca, ¿eh? Esto sería la piel marrón de la castaña, la aracnoide sería el pelito ese que notamos, y esto sería ese que tenemos que quitar con la uña cuando está fresca porque está completamente pegada a lo que sería la castaña. Por eso decimos, se nos va la castaña, pues esta es la castaña, sería propiamente la carne del cerebro. Aquí, aunque el dibujo es un poco confuso porque hay demasiada información, lo básico que tenemos que pensar es que lo mismo que tenemos aquí lo tenemos en toda la columna. ¿Qué peculiaridad tiene? Que todo ese tubo es móvil. Si lo tuviéramos fijado en cada una de las vértebras, yo simplemente haciendo así lo partiría. Entonces tiene que tener cierta movilidad para que pueda respirar y moverse. ¿Dónde se sostiene? Segunda vértebra cervical, no primera, porque la primera tenemos que tener móvil para girar, para que nuestro agujero del occipital y nuestro agujero de la columna del tubo dural siempre, por mucho que se muevan, mantengan un espacio. Si la tuviéramos sujeta ahí, al hacer esto la retorceríamos y la romperíamos. Esta está fija, el atlas se mueve en medio y por mucho que le demos vueltas, el tubo puede girar alrededor, los huesos alrededor de él y no le cortan. Es decir, C2, S2 en el sacro, luego veremos por qué, esto es importante para el movimiento, y el filum terminale en la punta del coxis. Por eso las luxaciones de coxis, las roturas de coxis, o como hacen alguna gente que le cortan el coxis, puede crear problemas hasta de depresión. Hemos roto la mecánica y el movimiento del anclaje. Luego dentro de la columna está sujeto por el ligamento dentado, que solo le veríamos en el plano, es como una especie de gasa que tiene unos dientes que le sujetan al cuerpo vertebral, pero es algo elástico, es como un muelle. Y la meninge, como decimos aquí, cubre hasta la salida de los nervios, un trocito fuera del nervio, fuera de la columna, los nervios raquídeos. Importante a tener en cuenta que es lo que valoraremos con el tacto. El líquido cefalorraquídeo, y el movimiento del MRP, del movimiento de respiración primaria, tiene un ritmo, tiene que tener un ritmo continuo, lo que decíamos, 8 o 12 ciclos por segundo, una profundidad, es decir, no puede ser, tiene que ser un llenado largo, una pausa, son muy importantes las pausas, que son los momentos de intercambio, de cuando el cuerpo se nutre o vacía residuos, y un vaciado, pausa, llenado, pausa. Si nuestra respiración es tranquila, también lo hacemos con la respiración pulmonar. Pausa, pausa. El líquido cefalorraquídeo es más lento que la respiración pulmonar. Y tiene que tener fuerza, no puede ser que yo le toque suavemente y se para. Esta información me diría que el sistema está débil, que está afectado, que tiene ya presiones encima. Eso sería una información. Tengo que darle y tiene que empujarme. Tiene que ser más fuerte que yo.
Tendría que pararle con demasiada fuerza. En un momento le paro y vuelve a empujarme. Eso es un sistema con calidad. Eso lo valoraremos luego. Y vamos a ir ya a la práctica, ¿eh? Hoy es teoría, pim, pam, pum, y práctica. Esta plana la dejo aquí puesta para que desde las camillas, si no os acordáis qué íbamos a hacer, podáis verlo. Este dibujo explica un poco lo que veremos. Ahora, si lo explico aquí, no vais a entender nada. Luego, después de tocarlo, entenderéis qué quiere decir. ¿Qué vamos a hacer? Escuchar el MRP craneal, como hicimos el otro día. Presa de cráneo, sentir cómo se dilata. Como somos en parejas, uno era de paciente y otro de terapeuta. Y luego cambiaremos los papeles. Escucha del MRP dural. Esto que escuchamos aquí lo vamos a escuchar en la columna. Luego os diré cómo poner las manos. Diferenciar eso, los movimientos de flexión, extensión, las pausas y valorar la calidad. Si es homogéneo, si se produce igual en todos sitios, un poco escuchar, ¿sabes? Empezar ya a entrenar el tacto. ¿De acuerdo? Pues vamos a camillar. ¿Cómo vamos a trabajar? Esto lo vimos el otro día, ¿no? El cráneo, tenemos la mastoides y tenemos el esfenoides, los pulsos. El esfenoides solo podremos tocarle aquí. Acordaros que es ese hueso tan complejo que todos están unidos a él, pero solo podemos tocarle aquí. Y con cuidado porque aquí tenemos arterias. Eso, todos si nos tocamos los pulsos sabemos lo incómodo que es. O sea que no se puede presionar. Siempre acordaros, presión como si fuéramos a tocar las alas de una mariposa. ¿Qué vamos a tocar? Como podemos hacer esta presión, simplemente. Con esto, y tendremos que sentir el movimiento. El movimiento sería que la mastoide viene hacia aquí y esto va hacia aquí. Sería más o menos el movimiento correcto. Pero no vamos a perseguir, lo vamos a escuchar. Tocamos aquí y esperamos. ¿Vale? Simplemente sentimos el movimiento. Sobre el esqueleto. Luego el tubo dural. ¿Cómo le vamos a tocar? Pondremos una mano en el sacro, pero no completamente en el sacro, sino la parte superior del sacro, S2, es decir, a esta altura, y aquí las lumbares. Podremos tocar las lumbares, podremos tocar los ilíacos, podremos tocar el sacro. ¿Vale? Podemos fijarnos en cualquiera de esas escuchas. Lumbares, ilíacos, tenemos el sacro aquí en medio, y sacro. Y arriba podemos coger el occipital, aguántamelo, si eres tan amable, se ha salido, gracias. Podemos aguantar el occipital y tener cervicales en esta mano y mastoides y occipital abajo. Ahora sacaré la mano y lo veremos más claro. O, me dejas apoyar, podemos coger el cuello y escuchar las mastoides por debajo. ¿Vale? Es decir, así, cogiendo el occipital y las mastoides con la punta de los dedos y las cervicales en el centro de la mano. O podemos coger, dejar que su cabeza apoye, si está más relajado, depende también la forma del cuello de la persona. Sujetamos las cervicales y sujetamos las mastoides por debajo, sin tener que levantarlas. Simplemente, esta es más fácil para escuchar el MRP, porque no tenemos que sostener la cabeza de la persona. ¿Vale? Sería tenerlas aquí a esta altura, entramos por debajo del occipital, sentimos el occipital en el centro de la mano, sentimos las mastoides por detrás y las cervicales. ¿Cuál sería el movimiento correcto? Cuando vacía, el sacro se cierra y el cráneo se cierra. Cuando se cierra hace como si hiciera esto, es decir, haríamos esto sería cerrar. Cuando se llena, el sacro tiende a bajar a la camilla. Y la cabeza hace esto, es como si metiéramos el occipital. Se llena el occipital y baja. Por eso es más fácil escuchar el MRP si tenemos la mano bajo el cuello. Nos hace esto. Sería este movimiento, este movimiento. Podemos sentir además también que se dilata en algún momento. Eso sí está bien, si no está bien, por eso hay que escuchar. Igual podemos notar el movimiento raro, que se para, que no se mueve, mucha dureza aquí. Podemos notar que el sacro empuja y la cabeza no se mueve. Esas serían disfunciones que ahora no nos vamos a meter, solo vamos a escuchar.